Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Hay muchas ironías en la vida, que alguien piensa una cosa y luego la situación aparece en otra dirección. Al principio de este año apareció de la ONU una propuesta, la Agenda 2030. En la Agenda 2030 se afirma que para el 2030, o sea, dentro de prácticamente 9 años, ya no habrá pobreza en el mundo, ni habrá hambre. Será hambre cero y el fin de la pobreza. Estos días escuché en la RCN una noticia muy interesante de un pensador que dijo que el hambre va a aumentarse en ese tiempo de una manera que no se puede entender y que, digamos, no habrá que la pobreza también se aumentará, es decir, todo lo opuesto a las propuestas de las Naciones Unidas, y que Colombia entró para hacerlo como parte del nuevo orden mundial. Es una ironía, como dice la Escritura, del hombre es el pensamiento del corazón, pero del Señor es la respuesta de la lengua. Pero si teniendo eso en mente, yo diría que siempre hay oportunidad para probar nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, a quien le estamos obedeciendo. Yo aprendí de mi niñez que como yo había sido creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios amaba a los pobres y a los necesitados, allá en mi casa se me enseñó que siempre se debía de hacer un poco más de comida, porque no se sabía quién iba a pasar con hambre frente a nuestra casa y iba a golpear a nuestra puerta. Entonces lo aprendí de muy pequeño, y siempre en mi corazón ha habido la intención de ser generoso con los que no tienen. En fin, en cualquier área, ser generoso. Algunos me dicen, no hay que ser generoso con todo, pero bueno, al que te pida, dale, dice el Señor, y yo trato de hacerlo. No es fácil siempre porque son muchos los que piden, entonces no hay para darle a todos, pero en lo posible busco hacerlo. La Escritura dice, no olvidéis la hospitalidad, que tiene que ver con ayudar al necesitado. Algunos, sin saberlo, dice el Señor, hospedaron ángeles. Yo quiero que veamos un video muy interesante, que pónganle mucha atención lo que pasa cuando alguien toma una acción de amor a un necesitado. Tenga buen día. Gracias.
En la Biblia se nos habla de lo que es el juicio de las naciones. Dice la Escritura, muy interesante, que serán reunidas las naciones delante de él y apartará las unas de las otras como aparta el pastor las ovejas de las cabras, y pondrá unas a la derecha, otras a la izquierda. Y dirá, dice el Señor, a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros antes de la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber, desnudo y me cubriste. Y comienza a seguir hablando de aquellas necesidades que muchos tienen y que de alguna manera nosotros participamos, o que los que están a la derecha del trono de Dios van a tener siempre en cuenta. Y dice, irán estos con el Señor a la vida eterna, porque fueron preparados desde antes de la fundación del mundo esos planes para que los pongamos en práctica. Y los que hacen lo opuesto, los que cuando alguien tiene hambre y no le dan de comer, cuando tiene sed y no le dan de beber, cuando están desnudos y no los cubre, en la cárcel y no los visitan, enfermos y no los acompañan en su necesidad, dice, irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Algunos preguntarán, los justos, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, en la cárcel, necesitado, y te dimos, te apoyamos? Dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y otros le dirán, ¿cuándo te vimos en semejante condición y no te ayudamos? Por cuanto no lo hiciste a uno de esos necesitados, ni a mí lo hiciste. Eso es lo que se llama el juicio a las naciones. Creo que el video fue muy claro. En estos días son muchos los que llaman a la puerta. En mi casa donde vivo, permanentemente hay gente golpeando para pedir algo de comer o de vestir. ¿Cuál es nuestra respuesta? La Escritura dice, el crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero el Señor prueba los corazones. ¿Cuál ha sido nuestra actitud con esas personas? Cuando alguien te pide, ¿qué haces? ¿Piensa que es un problema? No, quítate de acá que me estorba. ¿O estás siempre pensando en hacerle bien? Es necesario que nosotros, si somos cristianos, pensemos en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nunca querremos para nuestro prójimo hacerle lo que no quisieran o quisiéramos que hicieran con nosotros. Que Dios nos ayude para mantener siempre nuestro corazón abierto. Como dice la Escritura, a causa de la maldad el amor se enfriará, pero en vosotros no será así. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias por esta reflexión esta noche con esta ilustración, Señor. Y recordar lo que tú dices en tu palabra. Siempre acordarnos del necesitado, porque es más bienaventurado dar que recibir. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amable televidente, espero que esta reflexión esta noche nos ayude a nunca cerrar el corazón a aquel que se acerca a nosotros con necesidades. Bendiciones en el nombre de Jesús. En casa con el pastor Héctor Pardo.